Principios de Pascal y Arquímedes. Herrera Morán, terapia. La hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática es la rama de la mecánica que estudia los fluidos en estado de equilibrio, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Los principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Las cosas dentro del agua parece que pesan menos y algunas pueden incluso flotar. Ello se debe al principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes puede ser enunciado como: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y dirigido hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Este principio lo aplicamos cuando nadamos, cuando tiramos un objeto al agua. El objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado. El objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Por eso, hacemos menos fuerza para levantar una piedra si está dentro de una piscina. Por eso, flota una boya o una pelota. Y también por eso, flotan los barcos y se sumergen los submarinos. Como el peso y el empuje tienen sentidos distintos, podemos tener estas tres situaciones. 1. Si el cuerpo es más denso que el agua, el peso es mayor que el empuje y el cuerpo se hunde. 2. Si la densidad del cuerpo es igual a la del agua, el peso y el empuje son exactamente iguales. Entonces, el cuerpo puede flotar suspendido a cualquier profundidad, pero con una pequeña perturbación, o bien sale a flote de la superficie, o bien se hunde del todo. Esto ocurre más o menos con el cuerpo humano en el agua. 3. Si el cuerpo es menos denso que el agua, el empuje es mayor que el peso. En este caso, el cuerpo flota en la superficie, y para hundirlo hay que empujarlo hacia abajo o atarle un lastre. Por ejemplo, en el video vemos cómo el frasco flota o se hunde tras empujarlo. Principio de Pascal. El principio de Pascal hace referencia a que la presión que ejerce un fluido que está en equilibrio y que no puede comprimirse alojado en un envase cuyas paredes no se deforman, se transmite con idéntica intensidad en todos los puntos de dicho fluido y hacia cualquier dirección. Los materiales que se ocupan para realizar el experimento que explica este principio son tres: una botella de plástico con 2 perforaciones, un recipiente, agua con colorante. Primeramente, tenemos que verter el agua en la botella de plástico cuidando tapar los agujeros para que éste no salga, y cuando terminemos de poner todo el líquido se cierra la botella. Se observa que el agua no sale por los agujeros de la botella. Esto se debe a 2 presiones que actúan: la presión atmosférica y la presión del agua. Cuando introducimos el agua en la botella, este ejerce una presión sobre las paredes, y en cuanto a los agujeros, aquí hay una presión. La presión atmosférica, la misma que no permite que el líquido salga de la botella. Por lo tanto, al momento de destapar la botella, las presiones dejan de existir y el fluido puede salir de la botella. La aplicación de esta ley puede observarse en diversos dispositivos que apelan la energía hidráulica. De acuerdo a lo advertido por Pascal, el agua que ingresa a un recipiente con las características mencionadas puede ser expulsada por cualquier agujero que tengan a la misma presión y velocidad. Por último, tenemos la hidrodinámica. La hidrodinámica estudia la dinámica de los fluidos incomprensibles, por extensión, dinámica de fluidos. Etimológicamente, la hidrodinámica es la dinámica del agua, puesto que el prefijo griego hidro significa agua. Aún así, también incluye el estudio de la dinámica de otros fluidos. Para ello se consideran, entre otras cosas, la velocidad, presión, flujo y gasto del fluido. Para el estudio de la hidrodinámica, normalmente se consideran 3 aproximaciones importantes: que el fluido es un líquido incomprensible, es decir, que su densidad no varía con el cambio de presión a diferencia de lo que ocurre con los gases;
2. Se considera despreciable la pérdida de energía por la viscosidad, ya que se supone que un líquido es óptimo para fluir y esta pérdida es mucho menor comparándola con la inercia de su movimiento. 3. Se supone que el flujo de los líquidos es el régimen estable o estacionario, es decir, que la velocidad del líquido es independiente del tiempo.